introducción, porque no tenemos tiempo, tampoco queremos hacerlo muy largo, una introducción sobre gestión documental productiva relacionado con la gestión de expedientes y el workflow de facturas, basado en nuestro sistema, nuestro software de gestión documental, Avox Document. Voy a comentar una corta presentación de Adapting del software, luego pasaremos a hablar de unos conceptos generales de Avox Document y la integración con otros sistemas que podemos tener en la empresa, para continuar haciendo una rápida, una ligera visión o introducción a la gestión de expedientes, luego al workflow de aprobación de facturas, poniendo un pequeño ejemplo sencillo para ver más que nada sus posibilidades o lo práctico que puede llegar a ser, y para finalizar con una ronda de preguntas. Vamos a la presentación. Hay asistentes que ya nos conocen, que son clientes, pero bueno, nos presentamos. Adapting somos una empresa de consultoría y desarrollo de soluciones, la gestión de contenidos. Las soluciones son en tecnología web. Luego veréis nuestra aplicación, cómo voy a trabajar con una demo que está en un servidor en internet, y a través de un navegador podemos trabajar y hacer la gestión de documentos. Desde entonces, desde el inicio, tenemos muchos proyectos de gestión de contenidos y últimamente haciendo más hincapié y especializándonos en gestión documental. Estamos en el Parque Tecnológico de Valencia y desde 2008 estamos implementando una red nacional e internacional de partners y distribuidores de nuestro software. Algunos clientes que ya tienen Avox Document implantado y están utilizando nuestra gestión de documentos y de expedientes y de contenidos. Y pasamos a presentar el software, ¿no? Sistema de gestión documental Avox Document. ¿Por qué implantarlo? Bueno, nos va a ayudar a mejorar la gestión de la información y del conocimiento en nuestra organización. Automatiza los procesos documentales, aquellos procesos basados en documentos, tanto en papel como electrónicos. Son procesos que a nivel manual aportan poco y es posible automatizarlos y ganar en productividad. Además nos va a permitir controlar la ejecución de tareas sobre esos documentos o en esos procesos. Reducir costes una vez ganas productividad, puede ser por reducción de costes por tiempos empleados en búsquedas y en gestión de información, por ahorros en impresiones y en generación de papeles, lo cual también conlleva pues beneficios medioambientales. Avox Document, unas características o posibilidades que destacan el software de gestión documental profesional, que se especifica para la gestión documental, es la productividad, ya introducido por la automatización homogénea de los procesos, los ahorros en costes, los ahorros de tiempos, el cumplimiento normativo, la legalidad, por ejemplo, el caso de la digitalización certificada de facturas. Sabéis, o si no os lo comento, que ya es posible, Hacienda ya homologa software, aplicaciones que con las cuales, si se digitalizan de una determinada manera las facturas recibidas, el archivo digitalizado y firmado en unas ciertas condiciones, unas condiciones determinadas, se convierte en original, con lo cual es posible destruir el papel. Pues esto con Avox Document tenemos un módulo que está homologado por Hacienda y es posible hacerlo. La interoperabilidad y la integración con otros sistemas, con aplicaciones de los usuarios heredadas que existen ya en la empresa y con el ERP, es posible y es muy interesante para ganar productividad y automatización de procesos. La sencillez se busca, se actualiza todo y se gestiona los documentos a través de un navegador, es 100% web, como una página web, se navega como por una página web, la mayoría de los usuarios estamos familiarizados con eso. Y luego el trabajar online, el trabajar a distancia, intercambiando información, pues bien con clientes, bien con proveedores,
o colaborando entre compañeros de una misma organización, incluso estando desplazados, ¿no? Digamos que simplemente una conexión a Internet, con acceso al servidor y un navegador, podemos trabajar la gestión documental. Pasamos a ver los conceptos generales del gestor documental AVOX Document y su integración con otros sistemas y aplicaciones de uso diario en nuestras organizaciones, en las empresas. Y lo que vamos a hacer es hacer un repaso de estos conceptos y de funcionalidades del gestor documental, de AVOX Document. Primero vamos a ver cómo encontrar los documentos en AVOX Document. La mayoría, el 80% de las veces que accedemos al gestor documental es para encontrar documentos mediante el explorador de carpetas, con un buscador de texto, simplemente poniendo un texto tiene que estar, si está en la base de datos documental, lo localizamos, y con un buscador avanzado lo vemos. Luego también cómo incorporar documentos. Otra acción importante es incorporar los documentos al gestor documental. Lo podemos hacer mediante diferentes mecanismos, ¿no? Con un formulario de alta básico, con una integración al escritorio, con una integración con Microsoft Office, y también desde el correo electrónico, desde Microsoft Outlook, se pueden enviar directamente documentos a AVOX. Y luego vemos en un pantallazo que también es posible la integración con RPs, un ejemplo en el pantallazo con Dynamics Navision de Microsoft. Este es el ejemplo ya de enviar documentos desde Dynamics Navision. Vemos aquí como es un registro de una factura, y aquí en la parte inferior izquierda, que ahora mismo estoy señalando, hay posibilidades de ver documentos en AVOX directamente, en AVOX Document, o enviar los metadatos que hay en esta ficha del documento, con lo cual crearíamos ese mismo registro de una factura, en este caso una factura, también en AVOX. Esto quiere decir que tendríamos la factura tanto en Dynamics, en Navision, como en AVOX, simplemente pues pinchando en uno de estos botones, por sistemas de conexión, por servicios web, enviaría todos estos datos al gestor documental. Es decir, simplemente haciendo clic, con un clic podemos dar de alta documentos que ya están creados en otro sistema, como puede ser el ERP. Un momento, el PowerPoint, y vamos a ir a ver nuestra aplicación de nuestro sistema de gestión documental AVOX. Vale, habéis visto que me he hecho login, he entrado, me he identificado con un password y con un usuario para que el sistema me reconozca y me deje funcionar con los permisos que tengo asignados por mi rol de administrativo, en este caso, o administrador del sistema. Y entonces vamos a ver los procesos que hemos dicho antes de búsqueda de documento, cómo encontrar un documento en el sistema y cómo darlo de alta posteriormente. Vemos que tenemos aquí un menú a la izquierda donde es posible buscar documentos con el buscador avanzado y donde es posible trabajar con el menú tenemos el explorador de carpetas, con el menú del sistema de gestión documental, y para buscar documentos tenemos un árbol de carpetas y subcarpetas, al modo de Windows, porque los usuarios estamos acostumbrados a ello, y luego tenemos un buscador de texto libre, que es este que os decía yo, que he comentado anteriormente, para buscar un documento. Supongamos que quiero buscar un documento que se llame contrato, que en sus fichas de metadatos está la palabra contrato, un documento, ojo, o un expediente o una carpeta, y poniendo, que ahora me va a dejar, y digamos poniendo su texto, tiene que buscar sobre los nombres, los títulos de los documentos y de las carpetas, y darme los resultados de la búsqueda. Es decir, vemos aquí que bajo el título factura tenemos 6 carpetas, ningún expediente y 18 documentos. Aquí tenemos las carpetas a las que podríamos ir pinchando sobre ellas. Tenemos los documentos, que además nos dice qué carpeta está,
y hemos dicho que encontraba 0 expedientes. Esta es una forma de encontrar documentos. Luego vamos a ver, pinchando si este es el documento que estamos buscando, y pinchando sobre él, pues aparecerá su ficha de metadatos con las características del documento y el documento aquí descargable a un clic. Comentar que también podemos, si tenemos claro que este es el documento y simplemente queremos ver el archivo, también podemos, aquí tenemos el enlace al anexo o documento, con lo cual pinchando directamente sobre él en el listado ya de resultados de la búsqueda es posible encontrarlos. Vamos a pasar ahora a la búsqueda avanzada para encontrar un documento. Tenemos un buscador en el que es posible buscar por todos los metadatos y características que tiene el documento. Podemos buscar por su título, por el autor, por la descripción que tenga el documento, por la carpeta, en un estado que tenga un workflow u otro. Podemos buscar por texto que tenga en el anexo principal, es decir, por el archivo. Si en el archivo pone la palabra factura, lo encontraría. Siempre, ojo, siempre que sea un documento buscable, es decir, un PDF buscable o un documento de Office, o si lo hemos digitalizado, hemos pasado un OCR completo, un full OCR sobre él, de forma que el output del escáner ha sido un documento, un PDF seleccionado, que pueda indexar. Buscamos, por ejemplo, documentos que tengan en su texto la palabra factura. Aquí tenemos varios, PDFs, Excel, Word. Y además, esta búsqueda avanzada, además de la potencia que hemos visto antes de que podemos buscar por muchos características o datos, metadatos que contiene la ficha descriptiva del documento, desde fechas a fechas, podemos también hacer guardar búsquedas. Es decir, si yo siempre trabajo buscando facturas, pues no quiero volver a poner siempre aquí factura con el tipo documental, decirle que yo siempre busco facturas, no tengo que dar de alta siempre estos campos en el buscador o estos filtros, sino que una vez introduciéndolo, aquí decimos que en su contiene factura, voy a buscar, puedo guardar esa búsqueda para mí. Es decir, es una búsqueda que yo hago muy frecuentemente y entonces le doy a guardar la búsqueda y no tengo permiso. Las búsquedas guardadas las tengo aquí a la derecha. Aquí se me hace un listado de búsquedas guardadas de forma que el buscar documento de pruebas, que es una búsqueda guardada anteriormente, pinchando sobre ella, me debe localizar actualizado los resultados de la búsqueda que yo me guardé en aquel momento, ¿no? Buscar documentos de pruebas. Por ejemplo, buscar documentos de pruebas, busco con el prueba, y ya no tengo que ir al buscador cada vez a poner los filtros cada vez que necesito buscar unos documentos. Me guardo mis búsquedas más habituales y las tengo aquí a un clic. Ahí les puedo llegar desde también este espacio mío de mis búsquedas. Cada usuario guarda sus búsquedas particulares. No sé si alguien ha hecho algún comentario un momento. Hemos visto cómo buscar con el buscador de texto, cómo buscar con esta búsqueda avanzada y claro, y lo que no hemos comentado es que las carpetas que tenemos en subcarpetas en modo Windows también nos permite explorar, trabajar con el explorador y encontrar las facturas navegando, en este caso los documentos, perdón, navegando por las carpetas. Aquí tenemos carpetas, un árbol de carpetas sin límite. Y por ejemplo una carpeta de administración, veo que tiene además dos subcarpetas de mails y legal. Y además en la propia carpeta madre, administración, todos estos documentos, en este caso son presupuestos, dados de alta.
Esta es la parte de encontrar documentos. Cómo encontrar documentos en el gestor documental. Ahora tengo aquí lo mismo, sobre el mismo listado, comentar sobre el mismo listado de una carpeta, puedo filtrar, puedo hacer más acciones como copiarlos a otras carpetas, moverlos a otras carpetas, archivarlos y exportar información sobre ellos, asignar permisos sobre los documentos, unas acciones determinadas que luego si tenemos tiempo repasaremos. Sobre el documento igual, siempre tenemos el icono, aquí pinchamos y abrimos el anexo o documento, y si pinchamos sobre el título abrimos su ficha de metadatos, que es el anexo más todas sus características, posibilidades del flujo y de colaboración sobre el documento y datos del documento, metadatos. Luego, en la parte de expedientes entraremos un poco más en detalle sobre los documentos y las posibilidades de trabajar sobre ellos. Y siempre aquí a un clic, el documento. Esta zona superior, desde unos datos, nos dice en qué estado de uso está, qué versión de documento es, el código, la información, su título, la información, digamos, principal o datos básicos que llamamos. Vamos a ver ahora cómo dar de alta documentos. Vamos a ponernos en la bandeja de entrada. Cómo dar de alta documentos en el sistema. Por ejemplo, una forma es, digamos, mediante un formulario normal, un formulario clásico de documentos. Quiero dar de alta el documento que tengo en mi sistema, en mi ordenador. Le digo qué tipo de documento es. Selecciono el archivo, que lo tengo en mi PC. Por ejemplo, este PDF. Puedo cambiar el nombre, estoy haciendo un contrato. Y le doy a guardar. Le pido un título. Y si no tengo más metadatos que sean obligatorios, que estos se pueden gestionar, aquellos tipos documentales, por ejemplo aquí he puesto un contrato, si establecemos que para los contratos, para darlos de alta hay que poner unos metadatos obligatorios, concretos, no me dejará darlo por guardado hasta que no ponga todos los metadatos obligatorios, que por ejemplo aquí están. Me pide un CIF, me pide una razón social, una localidad, pues unos metadatos que le he pedido que sean obligatorios para poder de alta o dejar dar de alta este tipo documental. Y en alguno de ellos, algunos me faltarán todavía. Para no hacerlo más largo, voy a dar de alta otro tipo documental. Un documento de otro tipo documental que no me pida metadatos obligatorios y vemos como inmediatamente es la otra opción. Queremos dar de alta documentos de una forma rápida, no pedimos metadatos obligatorios y después se puede ir rellenando la ficha. Esto sería un informe. Ya lo tenemos dado de alta y por defecto me viene, aquí lo tenemos, vemos el documento en la bandeja de entrada, que es informe webinar, le he dicho que era un informe, está en estado pendientes, la versión 1 pues el primero, que damos de alta hace 6 segundos. Nos da toda esta información con el código que le ha dado el sistema y entrando, pinchando en su título, vemos la ficha de metadatos, vemos los mínimos que coge, quién le hemos dado, dónde tiene que estar guardado, qué tipo de documental es, quién lo ha dado de alta, yo, el admin, fecha, hora, y luego podríamos rellenar más datos. Aquí hay datos de captura, si tuviera más metadatos, podríamos dar más metadatos. Y por aquí podemos hacer otras acciones sobre él que luego entraremos a verlas. Esto es una alta básica con un formulario, buscamos en nuestro sistema y traemos el documento. Pero también hay otras opciones.
otras opciones, ya hemos visto antes también la de Navision. Desde Navision, pues es opciones de integración con el escritorio. Integración con el escritorio quiere decir que tenemos, por ejemplo, la función de enviar a AVOX. Esto es muy útil para enviar lotes de documentos al gestor documental sin necesidad de hacerlo desde el propio sistema. Yo estoy aquí en mi escritorio y tengo alguna carpeta con N documentos. Pues con un sencillo arrastrar, lo pongo en enviar a AVOX y este sistema conecta desde mi escritorio, me pide la clave para asegurar que yo tengo permisos, conecta con el gestor documental. Ya está en Internet, ahora mismo estoy trabajando contra Internet y esto lo tengo en mi escritorio en local, como ya sea en la intranet. Digamos, esto para qué está muy bien, pues para dar de alta lotes de documentos que, por ejemplo, sean del mismo tipo, ahora vemos por qué, y cuando no tengo abierta la sesión del gestor documental ni estoy trabajando en ese entorno, estoy trabajando en mi entorno de escritorio y quiero dar de alta documentos. Pues voy a crear un nuevo documento que aplique a todos, los 5 archivos restantes son nuevos. El sistema empieza a importar, me presenta el título del primero, pero quiero decir que aplique a todos los restantes y a todos los restantes, todos los documentos, elijo la carpeta que vayan a la que tienen que ir, aquí tengo el árbol completo, puedo abrirlo, pero digo que vayan a la bandeja de entrada y que sean, pues, pongamos informes, del tipo informe. Con estos dos datos ya puedo publicar los documentos en el gestor documental, desde el escritorio. Es que no tengo ni siquiera abierto el navegador, por lo cual no estoy en el sistema de gestión documental. El sistema está importando y cuando estén me mostrará un enlace para poderlos ver y comprobar que están allí. Vamos a verlo. Vamos a acceder al sistema. Vamos a la bandeja de entrada y vamos a ver si están subiendo estos documentos o no. Pues aquí están, ¿no? Están no se alta el contrato, AVOX Document 3, 2, que dan informes, todos ellos. Y desde hace 40 segundos, 49, todos estos son los últimos que están dándose de alta por este sistema. ¿De acuerdo? No puedo. Otra forma de trabajar desde mi escritorio, desde Office, la integración con Office. Yo puedo trabajar realizando un documento en Word, estoy redactando un documento que tengo que dar de alta en el gestor documental y no quiero cambiar de entorno. Documento webinar, doy de alta un Word, un informe, lo guardo en mi sistema. Y una vez está guardado, vemos aquí la pestaña de AVOX y quiero enviarlo al gestor documental. Como es nuevo, detecta que es nuevo, no está en AVOX todavía, le digo, pues me pide que ponga la información, que le dé la información necesaria para organizar el documento en el sistema, como antes. ¿Qué tipo de documental es? Ahora voy a decir que es un presupuesto que vaya a tener a la bandeja de entrada. Y simplemente así, el documento de título, documento webinar que acabo de crear, se puede ver en el gestor documental. Vamos a ver, aquí actualizo y en la bandeja de entrada, que es donde lo he enviado, está aquí, aparece, hace 10 segundos. Lo mismo funciona, ahora vemos que ya guarda atrás al sistema. Yo podría modificar este Word y ahí vemos como ya me pide, si lo vuelvo a enviar, que ya sabe que está allí, que es un documento existente, me pide si es nuevo, si lo quiero guardar como versión o si quiero reemplazar un documento existente. Me da todas esas posibilidades. O sea, está conectado el Word con el sistema, con AVOX Document, para conocer la situación de los documentos.
No guardo los cambios. Y lo mismo os quiero mostrar, pasa en Excel. La misma integración es posible en Excel, enviar documentos generados en Excel. Aquí tenemos la pestaña de AVOX. No hago para no hacerlo más largo. Y no voy a hacer un ejemplo. Y lo mismo con Microsoft Outlook. Tenemos la integración de poder enviar documentos o emails como documento al gestor documental. Aquí tengo una cuenta en la que llegan emails y veis aquí las pestañas, publicar en AVOX. Esto lo que hace es publicar el email que está llegando, que tengo seleccionado en AVOX, en el gestor documental. Es saber el tipo, ya sabe que es tipo email, lo tiene fijo y me pregunta simplemente en qué carpeta lo quiero guardar. Y luego tenemos la posibilidad de publicar anexos en AVOX. ¿Esto qué quiere decir? Que no selecciona ningún correo con anexos, es decir, que toma como documentos los anexos que hayan llegado en este email. Y el email como anexo secundario. Es decir, para mí, si yo recibo facturas por email, le daría esta opción, publicar anexos en AVOX. Entonces, me guardaría aquellas facturas que he recibido anexas como documentos en AVOX Document. No me guardaría el email como documento, que es la otra opción, publicar en AVOX. ¿De acuerdo?